Para empezar, debemos entender la magnitud del desafío. Según documentos de la ONU, el cambio climático está teniendo un impacto devastador. El motor principal son los combustibles fósiles, que son los responsables de cerca del 75% de las emisiones de gases de efecto invernadero y del 90% de las emisiones del CO2. Estos gases atrapan el calor enviado por el Sol dentro de la atmósfera, incrementando las temperaturas globales, además del referente sobre el cambio climático y desigualdad social, que nos recuerda que las poblaciones son más vulnerables con mayor severidad de estos efectos, intensificando en sí las brechas sociales. Gracias, Oriana. Para entender por qué los combustibles fósiles son tan problemáticos, debemos mirar su estructura química. Estos componentes son principalmente hidrocarburos. Hoy vamos a explicar 3 tipos básicos. Empecemos con los alcanos. Los alcanos son hidrocarburos saturados. Sus átomos de carbono están unidos solo por enlaces sencillos. Son moléculas muy estables, como el metano o el octano de la gasolina. El problema real es su combustión. Al quemar alcanos para obtener energía, reaccionan con el oxígeno y liberan masivamente dióxido de carbono. Esta reacción es la fuente principal del calentamiento global que se mencionaba Oriana. La química del petróleo no solo se quema, también crea materiales a través de los alquenos y los alquinos. A través de los alquenos, que tienen al menos un doble enlace, el eteno es el bloque para fabricar el polieteno, que son los plásticos comunes. A partir de los alquinos, que tienen un triple enlace, como el etino, se usa en la industria para sintetizar compuestos complejos como el PVC. El problema aquí es la acumulación. Estos materiales no se biodegradan fácilmente y terminan contaminando océanos y suelos por siglos. Ante esto, la química verde es nuestra gran aliada. Según el documento 2025, esta disciplina se consolida como el método principal para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Busca desarrollar productos y procesos más limpios para minimizar sustancias tóxicas y reducir la contaminación y priorizar la salud pública. Sus 12 principios nos dan una hoja de ruta para que la industria sea eficiente y segura, alineándose con la sostenibilidad global. Retomando el referente de cambio climático y desigualdad social, debemos profundizar en un concepto alarmante: el apartheid climático. Mientras el 10% más rico de la población es responsable del 50% de las emisiones de carbono provenientes de la quema de esos alcanos que mencionó Torres, el 50% más pobre solo emite el 10%, pero pues sufre el 75% de las pérdidas económicas y humanas. La química no es neutral. Si seguimos produciendo químicos tóxicos basándonos en modelos de bajo costo, las plantas de producción seguirán ubicándose cerca de comunidades marginadas. Por eso la Agenda 2030 no solo pide aire limpio, pide justicia ambiental. No podemos salvar el planeta si dejamos atrás a quienes menos culpa tienen del calentamiento global. Para solucionar lo que mencionó Carla, la química debe ser más eficiente. Uno de los principios claves de la química verde es el uso de catalizadores. Normalmente, para romper los enlaces de los hidrocarburos o para crear nuevos compuestos, necesitamos temperaturas altísimas y mucha presión, lo que consume muchísima energía, más quema de fósiles. Pero un catalizador es como un atajo mágico que permite que la reacción ocurra más rápido y a menor temperatura sin consumirse en el proceso. Si aplicamos catálisis avanzada a la síntesis de combustibles, podríamos capturar el CO2 de la atmósfera y convertirlo de nuevo en alcanos útiles, creando un ciclo cerrado. Pasaríamos de una economía lineal, extraer, usar o tirar, a una economía circular. ¿Y qué pasa con los alquenos y los plásticos? El referente de Química Verde 2025 nos habla del diseño de biopolímeros. En lugar de usar eteno derivado del petróleo, estamos aprendiendo a usar el almidón de yuca, el maíz o incluso desechos de piña para crear cadenas de moléculas similares a los alquenos, pero con una diferencia vital: sus enlaces son reconocibles por la naturaleza. A diferencia del polietileno tradicional, estos alquenos verdes pueden ser degradados por bacterias en cuestión de meses.
Estamos hablando de materiales que mantienen la resistencia necesaria para el comercio, pero que al final de su vida útil se convierten en abono o biomasa, cerrando perfectamente el ciclo de sostenibilidad que exigen los ODS. Para cerrar nuestra base teórica, debemos mirar el impacto de implementar esto. La química verde no es una utopía, es una necesidad económica. Según los informes de sostenibilidad más recientes, las empresas que adoptan procesos químicos limpios reducen sus costos operativos en un 30% a lo largo del plazo, al evitar multas por contaminación y gastar menos en materias primas. Al alinear la química de los alcanos, alquenos y alquinos con las ODS o Industria, Innovación, Infraestructura y la producción, consumo responsable, estamos creando una nueva industria en donde el progreso no significa destrucción, sino